Bienvenidos, distinguidos colegas, a la Mesa de Literatura 1. Soy Alberto Ortiz y, pues, sin más preámbulo, damos la palabra a nuestro compañero Daniel Santillana García, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que nos presentará su disertación titulada Un modelo evangelístico, el auto, el juicio final de Fray Andrés de Olmos. Adelante, por favor. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Bien, voy a hablar sobre un modelo evangelístico, el auto, el juicio final de Fray Andrés de Olmos. Introducción. El objetivo de estas páginas es estudiar el auto, cuadro ejemplar que se llama El juicio final, escrito por Fray Andrés de Olmos y representado, al parecer en repetidas ocasiones, en Tlatelolco y la Ciudad de México, entre 1531 y 1548. Mi reflexión se centrará en un asunto primordial para la Iglesia, la normalización del sacramento del matrimonio en sociedades que carecían de esta noción. El auto, en síntesis, novedoso y difícil para los americanos, fue reconocer a partir de la actividad de la Iglesia que la única forma aceptable de realización de la vida sexual estaba contenida en su definición heteronormativa, monogámica, patriarcal, y que solo a través del cumplimiento de estas notas la sexualidad se purificaba. A estas nociones que regulan la unión conyugal, la Iglesia agrega además una dimensión espiritual relacionada con la vida eterna, la cual asimila el matrimonio a los sacramentos, que son las vías exclusivas que ofrece Dios al hombre en orden de alcanzar la salvación del alma, sin olvidar que la doctrina de los sacramentos confiere asimismo la sola administración de los mismos al cuerpo jerárquico de la Iglesia. En el cuadro ejemplar que se llama El juicio final, participan 17 personajes, algunos de los cuales son de índole alegórica, a través de cuya presencia se enlaza esta pieza con la tradición medieval europea de los ejemplos. Los personajes por orden de presentación son los siguientes: San Miguel Arcángel, la penitencia, el tiempo, la iglesia, la confesión y la muerte. Estos últimos 5 son los personajes alegóricos. Luego aparece el personaje principal de la obra, una indígena llamada Lucía, quien en el día del juicio final será condenada a las penas eternas del infierno por haber vivido su sexualidad sin haber contraído nupcias. Desde la primera aparición que hace en el escenario, asistimos a unas reflexiones dolidas, a la angustia del personaje, que expresa el personaje a través de estas reflexiones el proceso de cambio en la interpretación indígena del mundo, la dureza de la transformación, la dificultad que implica dejar de considerar como verdadero lo que antes se daba por sentado, está expresado vívidamente desde los primeros parlamentos del personaje. La aflicción de Lucía se relaciona además con su propia identidad, tal como lo enfatiza al afirmar: están afligidos mi rostro y mi corazón. Esta cita de la obra. Pues para los náhuatl, rostro y corazón se refieren a la autoconciencia del ser. Lucía se muestra desde el comienzo de la obra mortalmente angustiada porque desde el nuevo sistema moral que está adoptando, se juzga y califica la enormidad de su culpa. Por ello siente la necesidad de acudir a un sacerdote para confesarse, pero cuando se confiesa, el sacerdote, por el poder que le confiere el cielo, le niega la absolución. Tras la participación del sacerdote se presenta el personaje Anticristo, quien, ostentándose como el Hijo verdadero de Dios, engaña a Lucía. Después del Anticristo, Jesucristo desciende de los cielos y aparecen 2 ángeles que transportan a escena 3 muertos para que dialoguen con Jesucristo. Como resultado de dicho intercambio,
uno de ellos es conducido a los cielos, mientras que los otros dos, junto con Lucía, serán arrebatados por los demonios, que son los últimos personajes del cuadro ejemplar. Al concluir el cuadro, la aparición de un sacerdote rompe la ilusión teatral. El sacerdote dirige un exhorto final al público para que reflexione sobre la verdad recién expuesta. Por último, el sacerdote conduce un Ave María comunitario, con lo que el cuadro ejemplar concluye. Un deslinde necesario. El cuadro ejemplar, que se llama El juicio final, ha sido tratado en ciertos estudios críticos como un drama en el que convergen dos metodologías de interpretación de la realidad. Al suponer la coincidencia de dos formas disímiles de pensamiento, dicha crítica sobre el juicio final ha pasado por alto el hecho de que los parámetros morales y hermenéuticos con fuerza de ley, concernientes a las dimensiones espaciotemporales emanadas de los diversos concilios eclesiásticos, no permitían el cuestionamiento de las determinaciones de la Iglesia, en tanto depositaria del magisterio concedido por el Espíritu Santo. Esta interpretación ha olvidado también que la implementación de la visión de la Iglesia no era materia de discusión o de criterio particular. En este contexto, la convergencia de dos sistemas exegéticos sobre la realidad está totalmente descartada. Otra parte de los estudios sobre el juicio final ha estado lastrada por la idea general del mestizaje. A partir de dicha idea y de su concomitante marco, la relevancia del juicio final, con cierta frecuencia, ha sido extraída de su contexto teológico para insinuar una posible lectura sociológica. La idea de teatro mestizo ha derivado de tal suerte en el abandono de la crítica de la obra en sí y de los objetivos políticos religiosos que animan su escritura. Dichos objetivos establecidos en el discurso franciscano tendrían que ver, me parece, con la aceptación de la nueva fe y la imposición de una nueva estructura político-económica. Desde esta óptica, sería más adecuado hablar de sometimiento, colonización y exterminio que de convivencia social y mestizaje. No es casual, a la luz de tales objetivos, que los cronistas Fray Bartolomé de las Casas y Fray Jerónimo de Mendieta, al describir la significación del juicio final, destaquen que el espacio de su representación coincidió con el del poder cívico, militar y religioso instituido por la corona europea, con respecto a lo cual Mendieta afirma, cito, Fray Andrés de Olmos compuso en lengua mexicana un auto del juicio final, el cual hizo representar con mucha solemnidad en la Ciudad de México, en presencia del virrey don Antonio de Mendoza y el santo arzobispo don Fray Juan de Zumárraga, y de innumerable gente que concurrió de toda aquella comarca, con que abrió mucho los ojos a todos los indios y españoles para darse a la virtud y dejar el mal vivir, y a muchas mujeres erradas para, movidas de temor y compungidas, convertirse a Dios. Hasta ahí la cita. Al considerar con detenimiento la cita anterior, llama poderosamente la atención la preponderancia de los valores asociados a la centralidad de los poderes. No es cuestión de azar ni de un anacronismo el aparente error, según Orcasitas, de confundir Tlatelolco, sitio de la representación, con la Ciudad de México. Pues en la definición ideológica de las potestades imperiales, las periferias son despojadas de sus valores o peculiaridades para transferirlas al centro. Mendieta entonces subraya una serie de valores que se articulan en la obra, entre los cuales no es menor el hecho de su presentación en el espacio central Ciudad de México, ocupado por el poder político y religioso. La escritura en náhuatl del juicio final y el uso de este idioma para fines catequísticos posee igualmente una gran significación, pues la importancia de esta lengua para los franciscanos había desplazado el aprendizaje y el uso del resto de las lenguas mesoamericanas en los contactos entre los evangelizadores y las sociedades nativas. Cabe destacar que ninguno de los aspectos fundamentales de la obra había sido elaborado por las naciones originarias. A los americanos solo les correspondió reproducir, actuar y ser un eco de las ideas y las palabras del otro. Del europeo, porque incluso el náhuatl original de la obra estaba en proceso de ser sometido a la gramática elaborada por el mismo europeo, por el mismo de Olmos.
en el periodo que va de 1533 a 1547, fecha que coincide con la escritura del auto y su performatividad en las tablas. Gramática que estaba haciendo Olmos, que seguía los dictados de la de Nebrija, y cuya intención, según de Olmos, era estatuir el orden y la armonía en una realidad lingüística y extralingüística caótica e inarmónica. Los trabajos de Fray Andrés de Olmos, de acuerdo con la maestra Hernández, tenían el objetivo de alcanzar la armonía en más de un sentido, tanto en la composición de textos como en la búsqueda de una mejor integración de los indios a la vida cristiana. Esto es una cita del artículo de la maestra Hernández. Asimismo, al leer entre líneas la cita precedente, es indudable el temor y aflicción que compartieron actores y espectadores al tener que comparecer ante la mirada severa de las autoridades civiles, militares y religiosas, de los vencedores en esta fase del conflicto. Recuérdese que la primera representación del auto debió ocurrir alrededor de 1531, es decir, más o menos a 10 años de la destrucción de Tenochtitlan. Temor es el sustantivo que repiten otros cronistas que dan cuenta de aquella significación y que coinciden con Mendieta, Chimalpaín y Torquemada. Mientras que Fray Bartolomé, al describir la puesta en escena del auto, omite hablar de los sentimientos de los espectadores y actores indígenas, manteniendo un punto de vista lejano y aséptico sobre la misma. Así pues, en estas líneas, al enfatizar los objetivos político-religiosos del cuadro ejemplar que se llama el juicio final, habré de privilegiar el estudio de la obra en sí, pero sin olvidar el análisis de los vínculos de la representación y la sociedad en la Nueva España. En el trabajo que hoy presento voy a concentrarme en la necesidad de Fray Andrés de Olmos de enfrentar el caos sexual, lingüístico, social, religioso y económico de la realidad indígena para transformarlo, incorporarlo y someterlo al orden sancionado por la idea imperial. Afirmé líneas más arriba que el personaje principal del auto es Lucía. En este sentido, la doctora Posada cita un fragmento de un estudio de Mendoza en el cual se recupera un comentario del investigador John Herbert Cornyn, según el cual, cito, el auto trata acerca de una mujer. Lucía se había negado a aceptar el último sacramento. Temerosa por la cercanía del fin del mundo, va hacia un confesor en busca de absolución para sus pecados. Este la hace ver que no tendrá salvación, pues ha vivido fuera de la ley de Cristo. Lucía se arrepiente de lo que ha hecho, suplica su perdón, pero el juicio final ha llegado y no encuentra salvación. Es condenada. Hasta ahí la cita. Esta que señala Cornyn es el punto fundamental de la obra y el motivo por el cual se escribió. Lucía ha ejercido su sexualidad libremente, fuera de la ley de Cristo, lo cual ni el franciscano de Olmos ni la Iglesia Católica pueden permitir. La prohibición se dirige no a una Lucía en particular, sino a todas las Lucías de América. Regular, cancelar, sujetar y permitir constituyen la fuente básica de los poderes imperiales, además de implicarse en el carisma que distingue al sacerdocio católico. Rescindir toda particularidad está en la economía de los imperios. De otra forma, el imperio deja de serlo. El franciscano de Olmos y la Iglesia Católica, con todo su aparato burocrático detrás, son los entes que en el caso de la colonización de las naciones americanas convierten en práctica la unidad absoluta promovida por el imperio. Se trata entonces de normar el orden desde la ortodoxia, lo que incluye la corporeidad, su interpretación y su uso. La ortodoxia, como su naturaleza le exige, posee solo una visión sin fisuras, a partir de la cual se articula el universo de manera jerárquica. El vehículo, en este caso, es el teatro catequético. Los parlamentos del auto, sus personajes, el orden en el que aparecen, el tipo de enunciados y las palabras que pronuncian, expresan así una ideología sobre el cuerpo femenino, la cual ha de ser reproducida por cada habitante del mundo. Para los imperios, la autonomía no es una opción. En el juicio final, una vez establecidos los sacramentos como vía
mediante la cual la gracia comunica la virtud soteriológica de la Iglesia, a esta solo le corresponde vigilar el cumplimiento de su papel, que en términos generales se enfrenta la unidad ortodoxia con la diversidad herejía. Desde la visión de la Iglesia, como cuerpo con un solo pensamiento, la diversidad se interpreta como el origen del caos que teme y del que huye de Olmos. Lo diverso debe ser cancelado. De otra manera, de otra forma, el imperio dejaría de serlo. Ay, perdón, no sé por qué, perdón, se interrumpió aquí. Un minuto, Perdón. profesor, si Sí. gusta concluir. Bueno, hablaré solo ya entonces de pedagogía del miedo. Apenas iniciado el juicio final, San Miguel asume la palabra para definir el nivel intra y extradiegético, como debe interpretarse su realidad. Su discurso autoritario así lo ordena. El miedo es la pedagogía que se despliega en este auto, de acuerdo con lo que San Miguel afirma en la cita. El miedo, lo espantoso, horroroso, terrible, tiene la intención de conducir a los espectadores a los pies de la iglesia. Simultáneamente, el miedo cancela eficazmente la explicación. Notemos así como en este auto la acción desplaza la reflexión. Por ello jamás se desentraña la dimensión espiritual del matrimonio como sacramento. Se ordena vivir de una manera, pero no se explica la razón. Dos argumentos podrían desentrañar este silencio. Primero, porque tal vez los americanos entienden clara y distintamente la economía de la salvación. Sin embargo, si este fuera el caso, la obra sería superflua, en la medida en que no añade nada nuevo a lo ya asimilado. Además de que, de forma unánime, los cronistas que dan cuenta de la representación se pronuncian por el sentido evangelizador de la obra. En segunda instancia, el silencio que rodea la teoría sobre el papel que cumple el matrimonio en la santificación de los fieles podría expresar la demanda de obediencia absoluta que hace inútil la duda y la incertidumbre. Esta es, a mi parecer, la hipótesis más apropiada para entender silencio y miedo como columnas vertebrales del auto. Hasta ahí por el tiempo. Gracias. Gracias. Bien, tenemos ahora la participación de Alma Irene Rivas Mejía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y ella nos hablará de un tema respecto a la otredad, según entiendo a partir del título. La descripción del otro en Crónicas de Conquista de Nueva España y Gran Canaria. Guanches. Sí, muchas gracias. Bueno, esta ponencia es parte de la investigación para mi tesis de licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, titulada Tópicos y coincidencias en los textos de conquista de Gran Canaria y Nueva España, que fue asesorada por la doctora María Dolores Bravo Arriaga. Comienzo. Las crónicas de conquista de México son textos que han permitido la reconstrucción de los hechos históricos durante la llegada de los españoles a América. Hay un extenso trabajo investigativo al respecto de la historiografía indiana. Conocemos los trabajos de Edmundo Gorman, de Miguel León Portilla y la gran cantidad de investigaciones que se han hecho durante los últimos 3 años, desde 2019 por la conmemoración de los 500 años de la llegada de Cortés y hasta la fecha, ¿no? A pesar de esto, en México es muy poco conocida la producción de escritos semejantes que se dieron en otros territorios que también sufrieron procesos parecidos de descubrimiento, con todas las comillas del mundo, conquista y colonización por parte de la corona española desde el siglo XV, como es el caso de las Islas Canarias, las cuales fueron invadidas hacia 1483 con situaciones bastante similares a las del territorio mexicano, pero de cuyos textos literarios se han realizado pocos análisis y su contenido es prácticamente desconocido en nuestro territorio. Uno de los puntos en común entre ambos corpus es el interés de los cronistas por hablar del otro, de las personas tan diferentes a ellos que encontraron al llegar a los nuevos territorios. Este es el tema de esta ponencia, cómo los cronistas, castellanos, pues al no contar con testimonios guanches de la conquista y colonización de sus territorios, no es posible una comparación con los sí existentes textos indígenas americanos.
cómo percibieron a los nativos y cómo los plasmaron en sus escritos. Las diferencias en costumbres, formas de vida, creencias, vestimenta, alimentación, utensilios, etc., ocupan buena parte de los textos cronísticos y en muchas ocasiones supone un problema para el escritor, pues tiene que describir lo desconocido a sus coetáneos que no viajaron a los nuevos territorios. Por lo que se ven forzados a utilizar neologismos o palabras en lenguas indígenas y comparaciones con situaciones, objetos, imaginario y literatura bien conocidos en Europa, como ya han señalado De Fugle y Leonetti en sus trabajos sobre crónica. Sin embargo, no todos lo tratan de la misma forma ni ocupan el mismo espacio en la narración. Es evidente que los frailes, sobre todo los franciscanos, se extienden mucho más en la descripción de las culturas prehispánicas y en entender y explicar su historia y particularidades. Los soldados o los criollos se centran más en situaciones bélicas o en la construcción del nuevo régimen, respectivamente. Uno de los asuntos que más interesan a los cronistas es la procedencia de los pueblos conquistados. Si bien es cierto que los soldados prácticamente omiten las hipótesis al respecto, los frailes y criollos sí ocupan varios capítulos analizándolas. En general, se explica la llegada de humanos a dichos territorios con pasajes bíblicos acerca de la Torre de Babel o la travesía de las tribus de Israel. Tanto Abreu Galindo y Núñez de la Peña, cronistas de Gran Canaria, como Suárez de Peralta, novohispano, explican con las escrituras la posible llegada de los primeros indígenas y por qué no se habían descubierto ni conquistado antes. Según Abreu, cita, estaban ocultas hasta que manifestó el Señor su salud, como dice el real profeta David, Salmo 27, prometiendo que estas islas se descubriesen para que los habitantes de ellas fuesen traídos a la ley de Dios. Fin de cita. Por su parte, Suárez expresa, cita, se conoce claramente haberlas Dios descubierto y llegado el tiempo en que los indios fuesen castigados de sus pecados e idolatrías y los cristianos gozasen de las riquezas y fertilidad de ellas. Fin de cita. Además, tanto mexicas como guanches se establecieron definitivamente después de un viaje, una migración. Acerca de los mexicas se dice que, cita, antes que hubiese sol ni día, salió de una cueva su antecesor, que pobló aquella tierra y fue señor de ella. Fin de cita de Suárez. Y que, cita, los que primeramente vinieron a poblar esta tierra de esta Nueva España, vinieron de hacia el norte, por ventura inducidos de algún oráculo que alguno de los muy estimados entre ellos había recibido. Fin de cita de Sagún. De los guanches se teoriza que, cita, vinieron de África, de la provincia llamada Mauritania, y el Senado romano, así cortadas las lenguas, hombres y mujeres e hijos, los metieron en navíos con algún proveimiento y pasándolos a estas islas los dejaron con algunas cabras y ovejas. Fin de cita. Otro tópico es el de los pronósticos o profecías que anunciaban la llegada de los conquistadores. Dice Abreu que, cita, como los naturales vieron venir los navíos blanqueando con las velas, se acordaron de un pronóstico que tenían de un adivino que había muerto muchos años antes y que les había dicho que su Dios había de venir por la mar, en unas casas blancas, que lo recibiesen, que les había de hacer bien. Dicen que muchos años antes que esta isla se convirtiera, hubo en ella un adivino que se decía Yoné, y al tiempo de su muerte llamó a todos los naturales y les dijo cómo él se moría, y les avisaba que después de muerto él y su carne consumida, y hechos ceniza sus huesos, había de venir por la mar Eraoranan, que era al que ellos habían de adorar, que había de venir en una casa blanca, que no peleasen ni huyesen, porque Dios los venía a ver, y como daban crédito a sus palabras, quedó esto entre los naturales muy en memoria, con gran deseo siempre de verificar este caso. Fin de cita. Esto nos recuerda a la profecía de la llegada de Quetzalcóatl, que en palabras de Sagún dice, cita, en esa ciudad reinó muchos años un rey llamado Quetzalcóatl, gran nigromántico e inventor de la nigromancia, y la dejó a sus descendientes y hoy día la usan. Fue extremado en las virtudes morales. Fue esta ciudad destruida y este rey ahuyentado. Dicen que caminó hacia el oriente y que se fue hacia la ciudad del sol, llamada Tlapalan, y fue llamado del sol. Y dicen que es vivo y que ha de volver a reinar y a reedificar aquella ciudad que la destruyeron,
y así hoy día le esperan. Y cuando vino don Hernando Cortés pensaron que era él, y por tal le recibieron y tuvieron. Como oyó la nueva Moctezuma, despachó gente para el recibimiento de Quetzalcóatl porque pensó que era el que venía, porque cada día le estaban esperando. Fin de cita. Existe también entre los cronistas el interés por las lenguas desconocidas, no solo para nombrar nuevas realidades o como topónimos, sino que existe también un análisis sobre la procedencia de dichos idiomas. Abreu y Suárez realizan uno muy parecido, aunque con conclusiones distintas. Abreu dice, y pues que el perder las letras y escrituras haga perder el lenguaje, no se pierde de tal manera que no queden reliquias de él, aunque corruptas, como los españoles que solían hablar la lengua romana o latina, y ahora la hablamos corrompida y mezclada con vocablos de otras lenguas. Así que pues en el lenguaje canario no se halló rastro de la lengua hebrea, podemos afirmar ser esa opinión no verdadera. Fin de cita. Y Suárez dice, hay opinión que proceden los indios y vienen de los hebreos, lo cual aprueban con algunos vocablos semejantes, que con su significación demuestran la calidad de la cosa. Ejemplifican en el ají, que son los pimientos de las Indias, que en el hebreo significa cosa fuerte. Hasta ahí Suárez. Asimismo, es un tópico explicar los malentendidos que los conquistadores tuvieron al escuchar vocablos extranjeros. Cita de Núñez. Los naturales de dicha isla de Tenerife se llamaban Guanchinet, que los españoles corrompieron el nombre en Guanche. Cita de Abreu, que cuando llegaron a ver la tierra por el contento que tomaron, comenzaron a decir en lengua francesa, Lanzrot, Lanzrot, que quiere decir echa y bebamos, y los españoles entendían ser aquel su nombre, Lanzarote. Fin de cita de Abreu. Y Bernal Díaz del Castillo dice, entonces estaba diciendo en su lengua, con escotoche, que quiere decir, andad acá a mis casas, y por esta causa pusimos por nombre a aquella tierra Punta de Cotoche. Hasta ahí. Bernal. Sagún es el único que reflexiona al inicio de su texto acerca de su utilidad lingüística, probablemente por la procedencia precisamente indígena de su crónica. Otro tópico es el de haber encontrado el paraíso terrenal. En diversos momentos de los documentos, los cronistas afirman que tanto las Islas Canarias como el continente americano son ese territorio divino y maravilloso por su clima, la fertilidad de sus tierras, la variedad de frutos y fauna desconocidos en Europa, y también por la concepción del designio divino que afirmaba que Dios había concedido a los castellanos las tierras para evangelizar. Prueba de que ya era un lugar común llamar a las islas el paraíso terrenal, o las Hespérides, Islas Afortunadas, Islas Bienaventuradas, Islas Beatas, Campos Elíseos, es que Bartolomé de las Casas, en su Historia de Indias, ya afirma que así se les conocía y precisa que porque quienes las nombraron no conocían América. Por último, me gustaría hablar del tópico del blanqueamiento de los indígenas, que los castellanos consideraban más dignos o mejores moralmente. En general, los cronistas están de acuerdo en que los indígenas, tanto guanches como mexicas, eran de color moreno, aunque sí existen diferencias según el territorio. Por ejemplo, se afirma que los guanches del norte eran blancos. Sin embargo, a lo largo de los textos se presentan personajes o poblaciones completas con piel blanca, cabellos rubios o menos morenos que los demás. Abreu dice de los guanches, cita, porque los moros se dijeron por la Mauritania, región de donde los naturales de estas islas tengo dicho haber venido, la cual no se dijo Mauritania porque en ella vivieron los secuaces de Mahoma, sino porque la gente que en ella vive es toda morena, y Mauro quiere decir morena, y Mauro quiere decir obscuro o negro, y porque esta gente es de color morena se llaman mauros, y de Mauro corrompido el vocablo se llaman moros. Pero habla de unas mujeres, cita, como religiosas que vivían con recogimiento y se mantenían y sustentaban de lo que los nobles les daban, cuyas casas y moradas tenían grandes preeminencias, y diferenciábanse de las demás mujeres en que traían las pieles largas que les arrastraban y eran blancas. Fin de cita. Hay también ejemplos de mestizaje en donde el hijo que nace es muy hermoso y blanco, siendo todos los demás muy morenos. Ella sola
o el solo había salido muy blanco, ¿no? Es una frase que se repite constantemente. Bernal Díaz del Castillo también tiene varios ejemplos de esto. Dice, era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y la color muy moreno, aunque después precisa que es de la propia color matiz de indio, no era tan moreno como los demás. Fin de cita de Bernal. Otra de él, digamos como Guatemuz era de muy gentil disposición, ansí de cuerpo como de facciones, y la color tiraba su matiz algo más blanco que a la color de indios morenos. Fin de cita. Parece ser que ocurre blanqueamiento de personas de la nobleza o con una moral adecuada de acuerdo con los españoles, o que los ayudaron en su empresa conquistadora. Esto no ocurre en todos los textos, por ejemplo, en Sahagún no se encuentra, probablemente porque su documento proviene directamente de fuentes indígenas, que no tendrían por qué pensar que un color más claro de piel significaría también una superioridad de rango, de moral o de grado de civilización, pero sí ocurre en Cortés, en Bernal, incluso en las casas, ¿no? Este blancamiento y muchas de las crónicas canarias. Finalmente, bueno, decir que estos son algunos de los tópicos encontrados, tanto en crónicas novohispanas como Gran Canarias, que permiten también pensar que eran parte del género de la crónica de conquista, ¿no? Son esto, tanto el deseo de encontrar una explicación racional a la historia y el origen de estos pueblos, cómo justificarlo a través de la literatura y de lo conocido, sobre todo de la religión, por parte ya de los europeos. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues es el momento de presentarles la ponencia de Iván Kopilov, que pertenece al Colegio de Michoacán, y su trabajo se titula El montanismo en la defensa de los franciscanos espirituales en el Tratado de Apocalipsis de Gregorio López, 1542-1596. Adelante. Muchísimas gracias, Alberto, y pues muchas gracias a todo el comité organizador del encuentro pensamiento novohispano. Gracias a todos del apoyo técnico que nos brindan ese encuentro virtual. Entonces, sin más por el momento, procedo a mi lectura. El beato Gregorio López, uno de los primeros ermitaños novohispanos, en su tratado sobre el Apocalipsis establece la idea predominante de toda su obra. La Iglesia siempre se guía por el espíritu de la profecía, que es el núcleo de la misión evangélica, para fundamentar esa ideología profética y además quedarse exonerado de cualquier acusación herética. El ermitaño se pone a caracterizar los movimientos espirituales que se habían conocido por su manejo heterodoxo de la profecía. Repugna a Montano, que negaba la tradición veterotestamentaria como perteneciente a un dios maligno, como solían pensar los gnósticos, y por desestimar el veterotestamento en total, porque con eso rechazaba la tradición profética que fue heredada por la iglesia cristiana, de la iglesia veterotestamentaria, cuyos miembros eran los patriarcas, los reyes y los profetas. Mucho espacio Gregorio López dedicó a los montanistas, porque ese movimiento que surgió en Asia Menor en el segundo siglo, se califica por él como un ejemplo del abuso de la profecía y la proclamación de una profecía falsa que peligra la integridad de toda la sana doctrina de la iglesia. Parece desconcertante la identificación del montanismo con la doctrina de Lutero, o bien la presentación del luteranismo como una reincidencia del montanismo, lo que fue presagiado por la Santa Hildegarda de Bingen, según afirma el ermitaño. Sin embargo, la referencia Santa Hildegarda
no podría ser detectada con certeza y parece dudosa. Mientras tanto, la comparación del montanismo con el luteranismo parece forzado porque la doctrina de Lutero apenas podría ser comparada con la nueva profecía. El relato sobre el montanismo que proporciona Gregorio López se encuentra en su mayor parte basado en la argumentación de Eusebio de Cesarea, que puede reducirse a lo siguiente. El montanismo entra en doble conflicto con las instituciones eclesiásticas. La esencia de la iglesia viene representada no por la gracia que toda la comunidad posee mediante el clero, sino por la devoción y la santidad de algunos miembros instruidos por los profetas. A los obispos como portadores del orden eclesiástico no les conviene ser líderes de la comunidad. Sería mejor atribuir ese honor a los portadores del Espíritu, elegidos libremente por toda la comunidad, así como el propio Espíritu les había inculcado a todos. Por otra parte, podemos sospechar que esa comparación podría ser una movida inteligente por parte del ermitaño para repugnar el mito histórico que seguía teniendo algún vigor en su tiempo y según el cual la reincidencia del montanismo se habría reflejado en el movimiento de los franciscanos espirituales, conocidos también como fraticelos, cuya herencia influyó de una manera considerable en la primera etapa de la evangelización de las Indias. Definiendo el fenómeno de los franciscanos espirituales, me aferro a la definición propuesta por Antonio Linaje Conde y Antonio Oliver. Hay que entender por espirituales un partido o más bien diferentes grupos de frailes menores independientes unos de otros en Italia y el sur de Francia, los cuales, descontentos del sesgo tomado por la evolución de la Orden de San Francisco, se fueron formando en la segunda mitad del siglo XIII y se mantuvieron hasta 1318. Alentando un celo más ideal que discreto, los espirituales les habían querido situar a la orden en el primitivo modo de vida y viéndose en la imposibilidad de realizar aquel sueño, se esforzaron por separarse de la orden para vivir estrictamente según la regla y el testamento del santo fundador. Hasta aquí la cita. La fase más aguda de la crisis de los franciscanos espirituales cayó en el pontificado del Papa Juan XXII, sobre todo después de la promulgación de su bula llamada Gloriosa Ecclesiam, a la Iglesia Gloriosa. En ese texto, el Papa analizó el faccionalismo de los espirituales en Provenza y Toscana, tocó el problema del surgimiento de unas estructuras eclesiásticas paralelas y precisamente señaló cómo los franciscanos disidentes nombraban sus líderes, los predicadores y los confesores, entre otros, cómo recibían los nuevos miembros en sus comunidades y cómo establecían los nuevos conventos. Es significativo que en aquella bula los fraticelos fueron comparados abiertamente con los montanistas, aunque a diferencia de esos últimos, los franciscanos espirituales no se oponían a la jerarquía establecida, sino esperaban la renovación espiritual de la iglesia presente con la llegada de la nueva era del Espíritu Santo. No exigían a sus seguidores romper la comunión con Roma o crear una nueva cristiandad diferente de la católica romana, porque la iglesia oficial, a pesar de toda su corrupción y todas las llagas que llevaba, nunca dejó de ser la fuente de la gracia divina. Mientras tanto, algunas ideas de los fraticelos permanecían vigentes en el seno de la Iglesia Católica y hasta alcanzaron la Nueva España, si tomamos en cuenta que uno de los evangelizadores más famosos, Fray Toribio de Benavente, apodado Motolinía, provenía de un convento reformado y tuvo las aspiraciones propias de la reforma franciscana de pobreza y vuelta a la primera regla que intentó poner en práctica en su nuevo destino. Otro puente entre fraticelos y observantes, me refiero a los franciscanos observantes de Cataluña y otras, y de Castilla también, que a pesar de los fraticelos no se encontraban tanto poseídos por su fervor apocalíptico y por la dependencia de la herencia de Joaquín de Fiore, pero optaban por una observancia más estricta de los reglos de la orden.
Entonces, otro puente entre Fraticelos y los franciscanos observantes podría haber sido también el franciscano catalán Francesc Eiximenis o Francisco Jiménez en castellano, cuyos libros fueron leídos en la observancia y citados por Jerónimo de Mendieta. Se supone, pues, sobre todo por José Ignacio Sarañana, que Eiximenis era simpatizante de los fraticelos. Las esperanzas milenaristas de los primeros franciscanos de la Nueva España, quienes al haber llegado al Nuevo Mundo, tras recibir el influjo escatológico de Joaquín de Fiore, a través de la rama franciscana de los espirituales, inclinaron todos los intereses de los primeros evangelizadores a un solo fin: llevar a cabo un trabajo asiduo de la conversión antes de la segunda venida de Cristo y antes de que se establezca la nueva Jerusalén celeste para acoger las almas de todos los fieles. Los indios en ese sentido se han considerado como el mejor rebaño. Su pureza espiritual y su sangre joven pudieran rejuvenecer al cuerpo de la iglesia, proveer al orto baluarte del cristianismo en el mundo después de los triunfos de los turcos otomanos, aquellos Gog y Magog, según Gregorio López, y llegar a ser un buen ejemplo para la iglesia en Europa. Así fue la postura de Vasco de Quiroga, quien buscaba establecer una comunidad de los fieles indígenas que pudieran gozar de sus propios derechos naturales dentro del seno de la Iglesia Católica y constituir un nuevo grupo de cristianos que renovaría la Iglesia. A pesar de no simpatizar abiertamente con los fraticelos, Gregorio López quería dejarlos indemnes de las acusaciones tan serias y romper con el mito histórico que ha persistido a partir de 1318. La clave principal podría ser la fecha elegida por López para marcar el fin del milenio, cuando Satanás quedó libre después de haber permanecido 1000 años atado por el Papa Silvestre I en el siglo IV. Sí, cuando el Papa Silvestre y el emperador Constantino juntos ataron a Satanás y lo destronaron. Después Satanás se quedó libre y eso acaeció, según el sistema cronológico de López, en 1316. El ermitaño trata de vincular esa fecha con la expansión de los turcos otomanos, pero de verdad ninguna campaña militar exitosa de los turcos había acaecido en tal año, como lo fue, por ejemplo, el asedio de Esmirna en 1302 o la batalla de Magnesio del mismo año, marcada por la derrota total de las tropas imperiales bizantinas del emperador Manuel Paleólogo. Por otra parte, en 1316, el año 1316 es el primer año del pontificado de Juan XXII, quien, como hemos visto, desencadenó las persecuciones contra los franciscanos espirituales, que llegaron a ser más agudas y crueles todavía 2 años después con la promulgación de la bula Gloriosa Ecclesia. Podemos suponer que Gregorio López estaba consciente de la importancia de la potencialidad renovadora del movimiento de los espirituales, que luego podría haber tomado como un contrapeso de la pseudo renovación del protestantismo. Por eso Gregorio López se atrevió a romper con el mito histórico que igualaba el movimiento de los espirituales con el de los montanistas, lanzando la misma acusación de revitalizar el montanismo contra los luteranos, quienes se hicieron rebeldes contra la jerarquía legalmente establecida. Todo eso nos permite suponer, y es una mera hipótesis, que tanto el movimiento de los fraticelos como la herencia de los primeros evangelizadores de México podría haber sido de cierta importancia para el ermitaño, sobre todo para destacar la necesidad de conservar debidamente el espíritu auténtico de la profecía que siempre se mantiene incólume en el seno de la iglesia y de oponerse a los intentos de abusar la profecía, como lo fue en el caso de los montanistas y se reiteró después de más de 1000 años en la rebeldía protestante.
Mientras tanto, la práctica ascética individual, muy estricta y con la obediencia formal a las instituciones eclesiásticas, podría ser contemplada como la revitalización de los ideales de la vida espiritual por los cuales optaban tales fraticelos como Fray Angelo da Clarino y Fray Bertino de Casale, donde como el ideal supremo para realizar ha sido la presencia de Dios manifestada al apóstol San Juan en el Apocalipsis, y la comunidad de los fieles quienes construyen la presencia corporal de Cristo y acercan la venida del milenio, como afirmó Pietro Olivi, uno de los intelectuales franciscanos espirituales, en su tratado, en sus comentarios sobre el Apocalipsis. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias por su disertación. Gracias también a los otros compañeros que han participado el día de hoy. Los invitamos a que estén atentos a los temas que les interesen en las otras mesas. En la tarde tenemos otra mesa de literatura. Y bueno, dado que estamos justos con el tiempo y el sistema nos cierra, pues solo nos resta agradecerles de nuevo su presencia y decirles que estamos contentos con las participaciones y con la sapiencia que en el área de literatura nos han demostrado. Muchas gracias y que tengan buena semana. Igualmente usted, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.